Contacto Noriega, un aire distinto. Contacto Noriega, Contacto Noriega, otra forma de comunicarnos. Bien, bueno, vamos a ver si podemos hablar con un neurólogo, psiquiatra, y vamos a ver si el doctor nos puede atender, cosa que se nos dificultó hoy más temprano. Pero ahora me dicen que sí, que es posible. Luis Ignacio Brusco, ¿cómo le va? Soy Adrián Noriega, mucho gusto, estamos al aire. Hola Adrián, un gusto hablar contigo, un placer. Igualmente, Doc. Bueno, recién lo presentaba, neurólogo, médico, docente, decano de la carrera de medicina de la UBA, en fin, usted tiene, como le digo a un amigo, un prontuario, no, usted tiene un currículum muy, muy profundo. ¿Y sabe por qué lo llamo? Primero porque me enteré que el sábado fue el Día del Cerebro, no sabía que existía el del cerebro y todo esto tiene que ver, lo que vamos a charlar con usted, con el cerebro, sí, ¿no? Pero no sabía que existía el Día del Cerebro, yo me enteré este año. Sí. Usted como investigador, como neurólogo y demás, ¿puede explicar qué pasa con el Alzheimer, que parece que hubo en los últimos días un progreso importante, sobre todo en estadios primarios de detección de la enfermedad? Sí, por supuesto. Con el Alzheimer vienen pasando cosas muy importantes en los últimos 20 años, que es el descubrimiento de estadios tempranos de diagnóstico precoz antes que suceda el Alzheimer. Uh-huh. Y también en el último mes hubo bastante intensidad en la información sobre tratamientos nuevos una vez producida la enfermedad, que es un tema diferente. Uh-huh. La tendencia mundial es prevención en cualquier instancia de la salud, y mucho más una enfermedad como el Alzheimer, que hasta 40 años antes podemos detectar marcadores que produzcan la enfermedad. Uh-huh. Entonces, esos marcadores que antes eran como ciencia ficción, hoy son encontrados, cada vez hay más, cada vez se transforman más fáciles de encontrar y además identifican factores de riesgo, identifican además factores de riesgo modificables, en el sentido de que se pueden hacer acciones para que o se podrían hacer acciones porque todo esto está en funcionamiento, porque todo lleva décadas, pero tenemos muchas hipótesis certeras, o por lo menos cercanas a lo asertivo, que muestran que si uno cambia esos factores de riesgo, reducen o aumentan el tiempo de comienzo de la enfermedad, así que hacen que la enfermedad aparezca más tardíamente, lo cual es muy importante porque son esas décadas y no somos eternos, por otro lado. Entonces, en ese sentido, es el punto crítico, los biomarcadores y posibilidades terapéuticas nuevas que son quizás más fuertes en cuanto a noticia, pero menos efectiva desde el punto de vista sanitario. Uh-huh. Doctor, ¿esto está al alcance de todos o es solamente para la medicina privada? ¿Los avances es para un minúsculo grupo? ¿Cuándo llega, digamos, al verdadero pueblo todo esto? Los biomarcadores hoy existen, hay biomarcadores que son económicos, como los test cognitivos muy tempranos, que lo llamamos test de estrés cognitivos, es decir, son como especie de reometría de la memoria. Otros marcadores que son genómicos, que hoy se hacen con facilidad, se hacen nosotros en el laboratorio de fisiología de la cátedra de Husey, que es donde yo trabajo, se hacen con mucha facilidad, y son económicos y se hacen incluso sin cargo con la mayoría de la gente, pero si se hace en forma privada también, hoy ya está aceptado en el nomenclador en general y tiene un bajo costo. Hay uno de los genes que es un gen marcador importante para el Alzheimer, se llama ApoE, apolipoproteína E, que si bien no es determinante, es decir, no es que lo tenga cuando es número 4, lo tenga, va a tener la enfermedad, aumenta el riesgo fuertemente de una enfermedad altamente frecuente. ¿Qué significa esto? Que nos permite observar un gen de riesgo en una enfermedad que se da en la mitad de las personas a los 80 años, y que se da en el 5%, es decir, 1 en 20 a los 60, que la gente a los 60 años hoy está pensando en casarse y irse de viaje, pero hay 1 en 20 que está empezando a desarrollar una enfermedad que es un problema muy importante. Entonces, ese gen nos permite hacer un diagnóstico precoz. Y después hay otros marcadores que son diferentes, de diferentes costos, algunos que son más todavía factibles de hacer, como resonancias de cerebro, con volumetría, y otros que son bastante más costosos.
igualmente, comparativamente con los medicamentos nuevos que están apareciendo, que son monoclonales, complejos, para cuando la enfermedad está determinada y que no resuelvan la enfermedad, sino es una especie de retrasador muy leve de la enfermedad y que cuestan miles de dólares, claramente para nosotros, que somos siempre de nuestra la región sur del mundo, siempre ponemos mucha más intensidad en lo que es mucho más accesible en forma sanitaria y preventiva. Y realmente, claramente, los factores de riesgo hoy nos hacen un ruido muy importante. Y de ahí nosotros hace años instalamos un término que está instalado en el mundo, de la Facultad de Medicina, también otro grupo de Filadelfia en 2010, y luego se instaló en el 2012 como incluso una sección del Congreso de Alzheimer Mundial, que es resiliencia cognitiva, que es cómo viene nuestra genética, cómo venimos biológicamente, y todo lo que le agregamos como memoria ambiental y corporal, es decir, todo lo que hacemos con nuestro cuerpo para que ese cerebro, ya yendo al día del cerebro, lo conservemos correctamente, que va desde la presión arterial hasta el colesterol, hasta el traumatismo de cráneo, hasta cosas más complejas como por ejemplo algo que se descubrió epidemiológicamente en el 2020, con un trabajo muy importante que muestra que la hipoacusia a mediana edad es un factor de riesgo para Alzheimer, no solamente para la falta de red social, sino para riesgo biológico de padecer la enfermedad de Alzheimer, escuchar incorrectamente, cosa que es muy frecuente, por lo cual, por ejemplo, en atención primaria, en muchos países ya se está casi regalando los audífonos porque aumenta 9% el riesgo de tener la enfermedad, igual que la falta de red social. A ver, perdone, vamos a pasarlo, digamos, en cámara lenta esto último. Sí, ¿Qué tienen que ver los audífonos, obviamente, para gente con una patología respecto de sorderas o algo por el estilo? ¿Audífonos? Sí, así es decir, cuando la persona escucha menos, a largo plazo es un factor de riesgo para padecer la enfermedad de Alzheimer. Aumenta no es que uno lo va a tener, sino que aumenta 9% el riesgo, y acá lo importante es lo que decimos anteriormente, las personas que tienen genómica para el problema, es decir, o tienen características familiares, y ahí sí nosotros tenemos que seleccionar a los grupos y no hacer perdigonadas, sino tomar como apuntar a los blancos precisos de las personas que realmente tienen el riesgo, personas que tienen el padre o la madre con Alzheimer, los abuelos, y ahí tomamos esos genes, incluso en investigación, todavía eso no se hace clínicamente, investigamos otros genes de riesgo y hacemos una especie de paleta de colores que inclina la balanza hacia una persona que tiene alto riesgo. Doctor, por eso, sí. ¿El Alzheimer está, digamos, bajando su franja etaria o siempre es entre gente mayor a partir de determinada edad? En realidad es un tema subjetivo. Lo que bajó la franja etaria es que consideramos los 60 años como gente joven. Y antes, cuando éramos chicos nosotros, vos y yo, seguramente la persona de 60 años, unos viejos. Claro. Entonces a los 60 años la persona, hay una cuarta edad que es después de los 80 ahora. Entonces, ya a los 80 todavía la gente es bastante joven. No modificó, digamos, entonces, el Alzheimer. No modificó. Hay un grupo de Alzheimer que están más descritos cuando se adelanta la ciencia, que en la Argentina tenemos caso descrito que se llama Alzheimer presenil. ¿Qué es lo que Alois Alzheimer, que es el señor que descubrió el Alzheimer? Sí. En el 1906, descubrió en realidad, porque la gente no vivía hasta los 80 años, él descubrió en un caso de Alzheimer presenil, que es el 3% de los Alzheimer, que no es el problema ni poblacional, ni sanitario, ni económico, ni financiero, ni familiar, de como problema general, digo, ¿no? Individualmente, obviamente que sí, pero el problema importante cuando uno habla de Alzheimer, habla de Alzheimer senil, que es luego de los 60 años en general, con ese rango de comienzo, que puede ser un año más, y obviamente cuando aumenta la edad, mucho más, ¿no? Para que tengamos idea, a los 60 es el 5%, a los 80 es más de la mitad, por lo cual hay claramente un incremento con el aumento de la edad. Pero hay personas de 40 años que tienen Alzheimer, pero que no es el problema sanitario, y son casos muy específicos que tienen otro tipo de herencia, y que quizás en esos pacientes sí los medicamentos de alto costo, monoclonales, podrían ser efectivos, pero es un terreno es como ver el mismo tipo de fútbol, pero por otros jugadores. No tiene nada que ver una enfermedad con la otra, es decir, es Alzheimer, pero es otro tipo de Alzheimer, otro tipo de enfermedad, con otro tipo de características y genéticas. Así que no es el problema que en general uno trata de difundir, porque si no se genera confusión. Hablando de confusión, ¿qué diferencia hay, digamos, entre lo que se llama demencia senil y el Alzheimer? ¿Es parecido o no? Es casi lo mismo hoy.
digamos que una demencia en una persona senil casi seguro es una enfermedad de Alzheimer hasta que se demuestre lo contrario. O sea que es No prácticamente existe más no hay diferencia. la demencia senil. No, Claro. prácticamente no. Lo que sí se le suma es que muchos Alzheimer, como las personas viven más, se le suman patología vascular. Entonces encontramos que esa persona, cuando uno le hace una resonancia, le encuentra lesiones vasculares, y esas lesiones vasculares hicieron un impacto biológico y lo que llamamos memoria mental, ya de injuria, de agresión sobre el cerebro, que hizo que se dispare genómica para Alzheimer. Es decir, ¿qué es genómica para Alzheimer? Es que se empiezan a disparar genes que estaban tapados, que hacen que las células se mueran más rápidamente de lo que se tienen que morir, lo que se llama apoptosis, es decir, muerte neuronal programada, no por necrosis, que es alguna agresión, sino directamente las células empiezan a tomar su tiempo biológico, como que terminó, y empiezan a morir rápidamente. En vez de morir miles, mueren 100.000. Entonces, en un año, en el cuerpo nos pasa un año y en el cerebro nos pasan 10 años. Entonces la persona avanza muy rápidamente en su envejecimiento cerebral. Entonces cuando uno ve esa resonancia del paciente, observa achicado, que es muy común que se observe, y la gente lo ve en las resonancias, involución de la corteza cerebral. Bueno, eso tiene que ver con que las neuronas están muriendo más rápidamente muchas veces. No siempre. Cuando una persona es adulto mayor, va a tener involución, y es normal, quiero decir esto, ¿no? Esa involución es mucho más grande para la media, para la edad. Es decir, que no hay que asustarse si uno ve involución, sino que el médico le diga, bueno, esta involución es muy, muy importante y hay que estudiar otra cuestión, y si se acompaña de síntomas, porque... Doctor, no. ¿hay algún recurso natural, ejercicios específicos para que el cerebro, porque me da la sensación, corríjame si me equivoco, que tanto la demencia senil como el Alzheimer en general terminan siendo un deterioro por el paso del tiempo de nuestras neuronas y demás, ¿no? ¿Hay forma de ejercitarlo? ¿Hay alguna medicación preventiva, digamos, comprobada que ayuda a evitar como decía el otro día, leía un texto de Clint Eastwood, ¿no? Y él decía, porque 93 años y el tipo sigue no solo filmando, sino que dirigiendo películas. Y él decía que lo que trataba de hacer era no dejar entrar al viejo. Así de simple, ¿no? En su propia vida, a él mismo, ¿no? Al viejo que era, pero trataba de no dejarlo entrar. Ahora, ¿cómo? Hay que caminar, hay que hacer ejercicios, hay que aprender, no sé, a jugar al ajedrez de grande, hay que jugar a determinar, no sé, de qué manera, si es que existe, se puede ejercitar el cerebro para evitar todo este tipo de enfermedades. Mira, hay más de 10 medidas preventivas modificando factores de riesgo modificables. Vos viste una muy importante que a veces la gente lo toma de forma, y los colegas lo toman de forma no estructurada, que es el ejercicio aeróbico, ¿sí? El ejercicio aeróbico es una de las propuestas para la prevención, y también para, cuando la persona tiene Alzheimer, para que la evolución de la enfermedad se retrase fuertemente. Por ejemplo, se retrasa, nosotros hay un sector del cerebro que se llama el hipocampo, que es el sector que se afecta en el comienzo de la enfermedad. Una vez detectada la enfermedad, empieza a atrofiarse 7% por año, lo cual es muchísimo, porque en 10 años se atrofia 70%, algo que no debería atrofiarse menos del 0,1 a 0,2. En cambio, pasa del 7 al 3 solo con el ejercicio aeróbico programado, que es 4 veces por semana, media hora de ejercicio aeróbico. ¿Cómo esto último pasa de cuándo a cuándo? A ver, que lo quiero registrar. ¿Cómo, doctor, eso? Lo registramos de la siguiente manera. No quiero dar palabras tan complejas, pero bueno, sí. Hay un sector del cerebro que se llama hipocampo, porque tiene forma de caballito de mar. Sí. Esa zona que está en el lóbulo temporal, que es una parte del cerebro, se atrofia muy poquito por año, o sea, se achica muy poquito por año. Cuando se desencadena la enfermedad de Alzheimer, que no es envejecer, es envejecer patológicamente, que las neuronas mueran muchísimo más de lo que mueren, a partir de un desencadenamiento genético. Esto hay que tenerlo claro. No es que ser viejo es Alzheimer, ¿no? Es envejecer el cerebro rápidamente en un cuerpo normal. Y ese sector, por donde va la memoria, se atrofia 7% por año su volumen. Es una locura. Cuando uno hace ejercicio aeróbico, solo ejercicio aeróbico, solamente esto, nada más, mirá que porquería, ¿no? Sí. Media hora, 4 veces por semana, y no es ir al banco a cobrar el sueldo, es con fluidez. Ejercicio aeróbico es hacer ejercicio específicamente para esto. Fluidez llamamos pensar en nada, pensar en algo rutinario que no sea agradable, ¿sí? 4 veces por semana se reduce al
3 al 4% la atrofia. Y la mitad. Una vez Es necesidad de la increíble. enfermedad, a la mitad. Es decir, O sea las que- personas podrían sobrevivir 10 años más, solamente con esta medida, y nosotros indicamos ya escrito. Pero en el todos los recetario, porque todos los adultos mayores o los adultos deberíamos entonces hacer absoluto y terminantemente debería haber una campaña general, no solamente de adulto mayor, sino de los jóvenes, en el trabajo, en comunicación con el verde, con la subjetividad y el bienestar laboral, que es crítico, el bienestar laboral y la fluidez. Es decir, fluidez, bienestar laboral son críticos. Obviamente que después te puede agregar hipertensión arterial, colesterol, obesidad, todos muy relacionados con el estrés. Es decir, que también Es todos están increíble. relacionados, ¿no? Es decir, que todos esos son factores de riesgo. Y hay otros que son específicamente para el Alzheimer, como un traumatismo de cráneo, aún de joven. Es decir, que si la persona tiene genómica, tiene que evitar golpearse la cabeza con box, con rugby, etcétera. Es con casos específicos, pero la gente lo hace. Ahora, O no hay sustancias ejercicios, como cisteína, otras cosas. no hay ejercicios Sí. intelectuales, digamos, para hacer, o sea, usted me habla con una contundencia y está muy claro y lo registramos, caminar 4 veces a la semana, por lo menos media hora, eso no solo mejora todo el tema cognitivo, el hipocampo, lo que nos dijo, evitar el deterioro progresivo, sino que después también para los que tenemos colesterol y demás es fundamental. Pero pregunto, eso es físico, aeróbico, caminata. ¿Hay alguna cuestión también intelectual que mejore? Primero, tenemos que comprender que las enfermedades cerebrales son del cuerpo, todo el cuerpo. El cerebro no está separado del cuerpo, por lo Bien. cual cuando uno hace algo físico, cuando uno dice fluidez, si hay alguna gran revolución de la neurociencia en los últimos 10 años, el concepto de fluidez, que es pensar en nada y se prende un sector del cerebro que se prende cuando reposamos. Es crítico, así que estamos haciendo ejercicio neurológico muy importante. Es recomendable además desde el punto de vista de lo cotidiano, hacer lo cotidiano, lo habitual, lo que nos genere placer, lo que no es fluidez. Fluidez es una combinación entre un reto, un objetivo de la vida y la capacidad para tenerlo, que no nos frustre. Entonces, si nosotros nos forzamos a hacer sudoku a la gente que no hacía sudoku y lo estresamos, va a ser contraproducente incluso. Ajá. Uno ve generalmente en Disney la gente que no quiere envejecer, ¿no? Están todo el tiempo haciendo sudoku en Estados Unidos. Y eso no es positivo. Lo positivo es seguir la vida cotidiana, la vida que las personas hacían, las rutinas que hacían, o si no, buscar cosas que a las personas les gustaba hacer, si tienen la enfermedad ya presente, que tienen que ver con diferentes instancias que buscan los terapistas ocupacionales y van encontrando, pero no forzar actividades intelectuales. Uno puede ser ingeniero nuclear de INVAP, ¿sí? Y desencadenar Alzheimer. Si no va a evitar tener Alzheimer hacer ejercicio intelectual. Sí lo va a retrasar el ejercicio aeróbico programado con fluidez. Ahora, obviamente que la red social, la actividad cotidiana sí es muy importante fundamentalmente porque nos mantiene activos y porque baja el estrés. Otra vez por un tema más corporal que por estimulación de las neuronas en sí mismo, que si bien es importante para la funcional, no va a cambiar lo que se llama fisiopatología de la enfermedad. ¿Qué significa? Los cambios moleculares no van a cambiar. Sí, cosas que son sociales y psicológicas son la red social, que es importante, que también se vio en pandemia con el aislamiento social de las personas, la falta de contacto, la falta de instancias somatosensoriales que son muy importantes, aumento del Alzheimer, casi duplicación, son muy importantes, que no es sudoku, no es ajedrez, es tocarse, que es mucho más simple, y también, como te decía anteriormente, escucharse. Escuchar, que es más que escuchar como red intelectual y lingüística, que es importante y que tiene que ver seguramente, sino los cambios neuroquímicos que producen los miles de millones de estímulos sensoriales auditivos que se producen todos los días en nuestro cerebro, y si no escuchamos hay una clara, lo que llamamos desaferencia de la estimulación sobre el cerebro, por lo cual es un conjunto de modificaciones sobre una paleta de colores genómica que tienen las personas. Por eso el concepto de resiliencia cognitiva, que es un concepto que está instalado entre los profesionales, es muy importante que las personas lo tengan, sabiendo que el control, por ejemplo, de presión, diabetes, ejercicio aeróbico, estrés, hipoacusia, son críticos para que la enfermedad no comience. Sí, Luis, yo no lo quiero hacer autorreferencial, pero yo le cuento a mis amigos, no sé si tendrá que ver. Sirve el autorreferencial, sirve porque queremos emocional, así que mira, es muy útil. Mira, me pasa que yo soy un tipo como vos, más o menos de la misma generación, soy de la época analógica. Yo hace 30 y pico de años que hago Sí. radio.
La primera vez que entré a un estudio de radio, por supuesto, no había ni canales de cable, de noticias, en la década del 80. Simplemente la radio era la radio, después, bueno, fue apareciendo todo lo que ya sabemos. Hoy yo trabajo, en este momento, nosotros estamos trabajando con 7 cámaras en un estudio que tengo en mi casa, salgo para 30 radios de todo el país, amén de una M de Buenos Aires, y salgo en multi-streaming, estamos en TikTok, Twitch, Facebook, YouTube, Instagram, al mismo tiempo. Entonces todo esto lo opero yo solo. Esa dinámica del viejo analógico que se transformó en digital, que tengo que operar con 3 mouse, doble consola, 7 pantallas, qué sé yo, una locura, que lo fui haciendo de a poco en los últimos 3 años, me dio una dinámica que yo siento en el cerebro, otra agilidad, ¿no? Esto de manejar los mouse, 2 con la izquierda, 1 con la derecha, yo soy diestro. Y toda esta dinámica a mí, pero por el contrario, estoy más tiempo sentado. Entonces, yo te escuchaba lo que decías y digo, a mí me estarían faltando consuetudinariamente, sostenidamente, organizadamente, media horita de caminata 4 veces a la semana, porque lo demás yo siento que lo tengo, este ejercicio mental más intelectual que me dio esta cuestión del multi-streaming y el formato nuevo de trabajo. No sé si me explico. Totalmente, sí, eso es multitask. Exacto. Obviamente nunca vamos a funcionar con la generación más millennial, Claro. pero sí nos vamos a adaptar. Y eso nos va a requerir más tiempo. Ese tiempo quizás lo sacamos a cuestiones críticas que tienen que ver con lo aeróbico y la fluidez. Que voy a repetirte, parece una tontería, pero por ejemplo, en pacientes depresivos graves, en pacientes con un trastorno obsesivo compulsivo grave, en pacientes con esquizofrenia, no se prenden sectores del cerebro que antes no se conocían, que se llama precunio, un sector que está en el lóbulo parietal, que es interno, entonces como la parte interna del cerebro generalmente no se en bolilla, ¿no? Y ahí se ve que se prende cuando reposamos. Uh-huh. Y en estas personas no se prende, es decir, que lo que tenemos que conseguir es que se prenda el precunio, que es una parte muy grande del cerebro y que hace que reposemos, reposa el cerebro y descansa otra parte. Un poco como el auto a Mar del Plata sin parar, ¿no? El auto a Bariloche sin parar. Es decir, tenemos que tener un término medio. Y realmente que un requerimiento laboral y actualización estamos siendo sometidos a una invasión tecnológica superlativa, ¿sí? Como yo lo hablaba con otra gente, una revolución industrial, digamos, la revolución industrial también fue importantísima, ¿no? Pero bueno, viendo cosas que son inimaginables, pero bueno, tenemos que tener el tiempo para entender que seguimos siendo seres biológicos. Nosotros tenemos 300, el Homo sapiens tiene muy poco tiempo en el mundo. Nosotros creemos que el mundo existió durante el Homo sapiens, que de millones y millones de años, ¿no? Tenemos solamente 300.000 años. Antes pensamos que teníamos 200.000. Esos 300.000 años, solamente los últimos 10.000 los hicimos nómades, y los últimos 4.000, 5.000 los hicimos escritores, es decir, que escribimos. Es decir, tenemos 295.000 años de caminar, ver verde, y de caminar 10.000 pasos por día, y buscar nuestros alimentos, y no comer 5 veces por día. Es decir, la vida que llevamos hoy, no está, nuestro cuerpo, nuestro cerebro está adaptada a esa realidad. Algo parecido pasa con la diabetes, entonces hay que buscar artificialmente mecanismos que nos hagan volver a nuestro cuerpo en la normalidad, que es ver verde, ver llanuras, hacer ejercicio aeróbico, entrar en fluidez. No entrar en caminar pensando en la factura que no pagué, sino entrar, a ver, mucho, esto lo hacen las religiones históricamente, que son muy sabias, ¿no? Todas las religiones tienen algún método de fluidez, el yoga, el gongyo, el rosario, el rezo maometano, el rezo de los judíos, todos tienen un rezo que es fluido, que es repetición placentera de algo sin dedicarse a otra cosa, ¿no? Esto tiene que ver con una instancia sabia de las religiones que protegen nuestro cuerpo y nos dan tranquilidad, nos dan paz. Esa paz a veces no es encontrada con el multitask. Bueno, esos 20 minutos, esos 15 minutos, esos por día hay que encontrarlos y hay que hacerlos. Vuelvo a repetirte, estamos muy acostumbrados a contar en el celular los pasos, ¿no? Que también son útiles, en última instancia son útiles porque uno ve lo que camina, ¿no? Pero esos pasos tienen que ser dados con fluidez, tienen que ser dados en reposo. Si no, muy probablemente ese ejercicio no sea aeróbico, sino sea anaeróbico, que es contraproducente, porque a ver, hay muchas cosas para contar, pero lo aeróbico lo que hace es limpiar proteínas del cerebro que se depositan por demás,
hacen que se limpien radicales libres en el cerebro y que no se produzcan las enfermedades, entre ellos Alzheimer y Parkinson. Otro tema tiene que ver con el sueño, es decir, que mejora el sueño, mejora la calidad del sueño, una parte del sueño que se llama sueño lento, donde se prende un sistema que no se conocía hasta hace 5 años, que se llama sistema linfático, que es que se agranda el sistema limpieza de la glía, que es la parte que sostiene a las neuronas, pero además de sostenerlas las limpia. Se agranda hasta 30-40% en este momento y se limpian las proteínas. ¿Cómo se limpia? ¿Cómo se limpia eso? Eso se limpia durante el sueño lento, fundamentalmente, durmiendo correctamente las 4 o 5 ciclos de sueño para poder exista ese sistema, y a veces se puede perder con la edad. Con la edad se puede recuperar durmiendo correctamente, haciendo ejercicios cronobióticos, haciendo esas caminatas que te dije, haciéndolas al mediodía. Hay sustancias cronobióticas que la mejoran, pero mi idea es no hablar, nunca hablo de terapéuticas farmacológicas en los medios, porque eso es riesgoso, pero sí hay medidas que hacen que fisiológicamente se pueda recuperar el sistema linfático y hacer que esas proteínas anormales. Hay un premio Nobel hace 5 años japoneses que descubrieron cómo la limpieza normal del cerebro produce Parkinson, ¿no? Es decir, está muy difundido actualmente, y el sueño es de los procesos críticos para el dormir correctamente y tener el sueño profundo, que es el sueño 3 y 4, se produzca la limpieza de sustancias que son productos del consumo normal del cerebro, que por trabajar produce sustancias tóxicas que se van limpiando. Con fallar solamente 0.00001 de ese limpieza, ya estamos con un problema, porque es todo micromolecular, ¿no? Doctor, ¿usted está en Ámsterdam todavía? ¿Está en Buenos Aires? No, yo estoy en Buenos Aires, estoy acá en Buenos Aires, estoy en la puerta de la facultad, a punto de entrar. Ah, por eso, lo dejo tranquilo, en una interesantísima charla que ojalá se haya disfrutado también, o yo he aprendido muchísimo, hablando con este neurólogo y decano de la carrera de medicina de la UBA, Luis Ignacio Brusco, que revolucionó el Congreso Mundial de Alzheimer, que se celebra en Ámsterdam, por eso le preguntaba si estaba allí en Holanda. Sí. Gracias por esta charla que ha tenido con nosotros. Un abrazo grande, muchas gracias, y gracias por difundir estos temas. Un abrazo, doctor, gracias a usted por su tiempo, muy amable. Quédate en Radio Puente, www.estacionradiopuente.com.